Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, continuando pues la secuencia que hemos iniciado en este 2025. Primero, sobre los comentarios, un par de detalles. Alguien me reclama un poco violento, digamos, acerca de Flandes y Valonia, que son en realidad hoy la mitad norte y la mitad sur, digámoslo así, de Bélgica, donde se habla flamenco y donde se habla francés. Sí, sin embargo, Flandes, en la época de Carlos, que era a lo que nos referíamos, creo que hace un par de emisiones, Flandes ocupaba todo el territorio, todo lo que ahora genéricamente llaman Benelux. Bélgica, Países Bajos e incluso Luxemburgo formaban parte de un grupo de territorios que se habían anexado al Ducado de Borgoña y que Fernando III, de los emperadores que empiezan la época de los Habsburgo, es quien se hace dueño de ese territorio. Y por eso le llega heredado a Carlos a través de su padre, Felipe el Hermoso, el Borgoñón, que por un periodo muy breve fue prácticamente rey de Castilla, Aragón, etcétera. Y bueno, dejó muy mala imagen con los españoles y pues murió muy pronto. Algunos siguen pensando que su suegro, Fernando el Católico, fue el que le ayudó a pasar al otro lado, pero en cualquier caso no tiene importancia. Bueno, de eso de Flandes lo menciono, porque lo importante es que los nombres de los territorios no siempre designan el mismo territorio. Por ejemplo, en México, si usted habla de México antes de 1848, pues incluye Utah, Colorado, Nevada, California, donde ahora andan corriendo a los mexicanos, pero era México hace pues no más de 2 siglos. Si nos vamos antes del 36, de 1836, todo Texas también era parte de México. Y más interesante aún, si nos vamos antes, a lo que le llamamos genéricamente Nueva España, en realidad es un grupo de distintos reinos que se conocen como Virreinato de la Nueva España, porque el virrey controla toda la región, pero hay, por ejemplo, una audiencia separada en el caso de Nueva Galicia, lo que ahora es Jalisco y lugares adyacentes. Hay otro reino, Nueva Vizcaya, que es hoy Durango. Hay territorios en el norte, pero también en la parte del sur. Yucatán se considera un territorio separado. Toda la parte de Centroamérica, un tiempo es territorio, otro tiempo es capitanía. Entonces lo importante es los nombres de los países, vamos a decirle así, no siempre corresponden al mismo territorio y en ocasiones pues tiene uno que revisar bien para no hacerse bolas. El otro comentario que vale la pena mencionar es acerca de los estados papales que le decía yo, dejan de existir con Mussolini, con los tratados del Letrán. Y me dicen, no, esto en realidad ocurrió con la unificación de Italia, con Garibaldi, en 1870. Sí, es cierto, en 1870, unificando Italia, pues el reino de Italia decide invadir los estados papales. Y como pues para esa época ya el Papa no tenía casi nada, sus guardias suizos están así para el adorno, pero no son muy útiles para una guerra, pues fueron derrotados de inmediato, pero la Iglesia no lo reconoce. El Papa se considera un prisionero del Reino de Italia. El papado va a reconocer la desaparición de los estados papales cuando firma con Mussolini. Dicho de otra manera, para el Papa, o los papas que hubo en esa época, lo que ocurre entre 1870 y 1929 es parecido a lo que les pasó cuando se los llevaron los franceses a Aviñón. Eran, en cierta manera, prisioneros, estaban subordinados a un rey que tenía un ejército más grande, pero no por eso reconocían que hubieran perdido su territorio. Entonces, se aclaran estos dos puntos que sirven para que vayamos cuidando que no nos hagamos bolas en el camino. Y me voy a Fukuyama, que le había yo comentado que me interesaba platicar, el librote que se llama Los orígenes del orden político,
Es un libro que cubre, digamos, desde el principio de los tiempos hasta la Revolución Francesa. Y Fukuyama prometió cuando escribió este libro que en el siguiente, una segunda parte de este trabajo, iba a cubrir de entonces a la fecha. Sin embargo, el segundo libro, que se llama Orden Político y Deterioro Político, no está tan bueno. A mí no me gustó mucho. Lo escribió ya con la sombra de Trump encima y creo que pues, lo distrajo el acontecer cotidiano y no es tan bueno como el primero. Entonces, Los orígenes del orden político es el que me parece un muy buen libro, en donde él trabaja alrededor de esta idea que sí le alcancé a comentar en la ocasión anterior, y la reitero ahora. El orden político funciona cuando se tiene un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos. Revisando las notas que tenía yo del libro, encuentro que Fukuyama afirma que esto lo aprende de Alexander Kojev, o Kojev, no sé cómo se pronuncia, Kojev, pero un ruso que estudió en Alemania y que se convierte en un intérprete muy particular de Hegel, y Fukuyama lo sigue mucho. Su libro del fin de la historia viene de la versión de Kojev de este fin de la historia al que se refirió Hegel después de la batalla de Jena o Jena. En 1806, Napoleón destruye al ejército de Prusia en esta batalla y Hegel dice, aquí termina la historia. Hemos ido avanzando en este proceso que para él es muy importante, de cómo el espíritu se tiene que entender a sí mismo y ese es el devenir histórico. Y en su opinión, la construcción del liberalismo francés que está llevando Napoleón por toda Europa es precisamente ese reencuentro. Como Hegel es un escritor profundamente confuso, no queda claro, hay muchos intérpretes de él que piensan que cuando se refiere a este reconocimiento del espíritu a través de la historia, está hablando más bien del estado de Prusia, pero la versión que va a seguir Fukuyama a través de Kojève es que este reconocimiento ocurre a través de la construcción del liberalismo. Esto es importante porque esta es la manera en la cual Fukuyama entiende que vivimos mejor los seres humanos. Para él, el punto clave no es exactamente si se está generando riqueza, si somos neoliberales, como lo han acusado mucho. Su punto más importante es el tema de la dignidad. Timos, de hecho, escribe un libro después tratando de explicar lo que dijo en el fin de la historia, porque como nadie lo leyó, nomás lo critican, pues él trató de explicar cosa inútil, porque los que sí habían leído, pues me imagino que le habían entendido, pero bueno, lo vuelve a hacer. Y en este libro lo recalca, dignidad igual de todos los seres humanos es el fin de la historia. Alcanzar este punto es un proceso pues muy largo, que Fukuyama cree, en el caso de Europa, fue facilitado por la Iglesia, porque para la Iglesia todos los seres humanos son iguales. Esto, insisto, no es tan exacto, es todos los que creen en Cristo. Ese es el punto de partida. Los que no, pues no. Pero siendo un monoteísmo expansivo, pues tratan de convencer a todos de que vengan a la religión correcta. Y en esta religión correcta todos tenemos la misma dignidad. Es en este libro en donde aparece esta idea de que la Iglesia va a construir una visión más individualista en Europa a través de este programa familiar, digámoslo así. Prohibir los matrimonios entre primos, garantizar la herencia a los hijos, pero también a la viuda en caso de que muera el proveedor inicial, el que las familias se separen cuando se casan de la familia original. Estas reglas que se van construyendo, en particular a partir del siglo VII en adelante, van a favorecer la familia nuclear y por esa misma razón la visión individualista.
Si uno tiene esta visión individualista, es decir, cada individuo es una persona distinta, pero que tiene la misma dignidad, está usted sentando las bases de lo que a partir del siglo XVII, creo yo, ya podemos llamar liberalismo, que es la base del gran éxito de Europa. Esta explicación ya la habíamos comentado el año pasado alrededor del libro de Joe Henrich, que se llama The Weirdest People in the World, que no tiene traducción al español fácil, porque weird es un acrónimo que había inventado Henrich con Noren Sayan hace ya 20 años. Alrededor de los estudios psicológicos que se utilizaban mucho para decir los seres humanos son así o son asá. Estos estudios se aplicaban siempre a personas weird, es decir, occidentales educadas de países industrializados, ricos y democráticos. Ese es el acrónimo WEIRD. Y por eso, The Weirdest People in the World es la explicación de cómo Europa y los países europeos que no están en Europa, que son Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, va desarrollando esta forma distinta de pensar. Alguna vez alguien comentaba en Twitter que esta explicación de Henrich no era adecuada porque no explica otro lugar en donde hay familias nucleares y visión individualista, que es el sureste asiático. Al respecto, esto viene de una interpretación distinta de un pensador francés un poco extraño, que se llama Laurence Todd, que ha estado escribiendo acerca de cómo la estructura familiar determina la ideología en las sociedades. Y coincide en esta idea de que el individualismo favorece a lo que va a ser el liberalismo y la revolución industrial y demás, pero a la hora de ubicar estas distintas familias, encuentra estas familias de corte nuclear que favorecen el individualismo en una parte del norte de Europa y sobre todo en la zona que tiene que ver con Flandes, con Benelux, los Países Bajos en particular y también las Islas Británicas, mientras que un poco hacia el este, toda la región de los países germánicos, para Todd es de familias autoritarias. Él clasifica a las familias con base esencialmente en 3 criterios, creo yo. Uno es si se pueden casar o no entre primos. Este es un asunto muy importante porque si se permite el casamiento entre primos, usted va a mantener una familia muy cohesionada, una gran familia muy cohesionada, un clan. Y esto es la estructura más tradicional de los seres humanos. Una vez que rompe usted esto y pasa a lo que Todd llama familias exógenas, no endógenas, pues entonces empieza a tener una visión más de familias nucleares individualizadas o individualistas. La otra cosa que utiliza como parte importante es si se permite la herencia a uno o a todos por igual. Y finalmente, si la característica de los padres es el autoritarismo o no. Y con base en esto construye sus 8 tipos de familias distintas. No es tan claro en la distribución, ni tampoco está claramente documentado por qué es así. Ha habido quien ha intentado probar estas hipótesis con los datos y no es tan sólido. Pero a mí me parece que como una idea no está mal asociar las estructuras familiares a qué tipo de ideología puede funcionar o no en esa sociedad de familias, que finalmente es la estructura elemental de los seres humanos, no exactamente la persona, sino la estructura familiar. Entonces, Henrich, le digo, piensa que todo Occidente se mueve en esta dirección de construir familias nucleares con visión individual, pero a la hora que trata de explicarlo en la segunda parte de su libro, el de Weirdest People in the World, empieza a tener algunas dificultades. Él no es historiador ni científico social, es psicólogo y es estudioso de la biología, etcétera. Entonces esta parte ya le cuesta un poco más y creo que no hace una diferencia que sí es muy notoria entre estos espacios que se convirtieron en protestantes a partir del siglo XVI y los que siguieron siendo más bien católicos.
Para muchas personas, el protestantismo se asocia con el éxito del capitalismo. El libro famoso es el de Max Weber, La ética protestante del capitalismo. Entonces, para él, el protestantismo es el que explica el éxito de los países que se vuelven capitalistas más rápido. Ya hubo alguien que se puso a revisar los datos de Weber y dice, pues es que el Weber seleccionó los datos que le convenían. En la región que se vuelve exitosa, pues hay una misma proporción de escuelas católicas y escuelas protestantes. No es que en las protestantes se aprendiera a leer más que en las católicas. Entonces, tampoco es tan sólida la idea, pero sí nos hace ver un fenómeno que yo creo, y esa es la parte que me interesa comentar con usted, viene de antes. Esos países se hacen protestantes porque tenían una forma distinta de ver las cosas que la Iglesia no permitía que avanzara. Y en el momento que esto empieza a chocar, y en el momento que la imprenta permite que ese choque se vuelva amplio, es cuando los líderes políticos de estas regiones se dan cuenta que es negocio deshacerse de la Iglesia y quedarse con las propiedades de la Iglesia, y empiezan a respaldar a estos que estaban exigiendo una forma más libre de pensar. Esta es la gran ruptura. Es decir, no es que tenga su origen en la imprenta, ni tiene su origen en la Reforma, el origen es anterior. Pero la imprenta facilita el conflicto, y del conflicto surge la Reforma, por esta necesidad u oportunidad que tienen los líderes políticos de aprovechar el momento. Entonces, seguimos en esta duda de cuál es exactamente el origen, pero lo que sí es claro es que desde prácticamente el siglo XIII empezamos a ver este conflicto entre formas distintas de pensar que no puede crecer sino hasta que logra juntar, como le decían en mis tiempos, una masa crítica, que es lo que la imprenta le permite alcanzar. Y esta masa crítica permite romper con una uniformidad de pensamiento y generar una pluralidad que solo puede existir si consideramos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Pero esto lleva a un detallito. Si todos tienen la misma dignidad, entonces todos tienen derecho a decidir quién gobierna. Es decir, se necesita democracia. Si todos tienen la misma dignidad, todo el mundo tiene el mismo derecho a participar en la generación de riqueza, es decir, libre mercado. Y si todos tienen la misma dignidad, todos tienen derecho a acceder al conocimiento, es decir, a la ciencia, a la educación. Estas tres cosas obligadamente van juntas. Democracia, mercado y ciencia son producto de una idea fundamental, que es que todos tenemos la misma dignidad, que es lo que yo creo es la base del liberalismo. Entonces, cuando llega al poder alguien que no está muy convencido de la democracia liberal, en el fondo tampoco cree ni en el mercado ni en la ciencia. Si usted tiene dudas, ahí está Trump para demostrarlo. No cree en la democracia, no cree en el mercado y no cree en la ciencia. Y esto es profundamente iliberal. Y ese es el momento en el que estamos viviendo hoy. Un reflujo iliberal que, pues yo creo que está hecho para demostrar que el Fukuyama estaba equivocado y la historia no se acabó con la caída del muro. Pero hay algo que está detrás de esto y que probablemente nos ayude a entender no solo por qué estamos aquí, sino en qué dirección podemos movernos. Pero eso, como siempre, tendrá que quedarse para la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.